¿A dónde van a actuar? En los sustratos que se van a producir. Va a haber factores que de ellos depende principalmente que tengamos una aceleración o disminución de los procesos que se llevan a cabo con las enzimas. Recuerden que funcionan como catalizadores. Ya veremos en el tema, ahorita que expongan sus compañeros, qué características tiene esto de un catalizador. Eh, Estas enzimas sabemos que se producen en cantidades específicas de acuerdo a lo que necesita el organismo o las reacciones que normalmente se presentan. Entonces, de ellas veremos que la utilidad que presentan es eso, las reacciones, la energía que se ve, eh, pues en cierta forma ahorrada, ¿no? Por la utilización de estas enzimas, que esa es una característica importante en la utilidad que tienen en el metabolismo. Bueno, ok, pues vamos a iniciar con lo que es el tema de hoy. Está Diana, Carla Gutiérrez, Génesis y Carlos Ulises. Si ya están listos, chicos, pues iniciamos con el tema de enzimas. Sí, Diana, gracias. Denme 30 segunditos en lo que cambio de dispositivo y lo presento. Muy bien. Bueno, ahorita en lo que ellos terminan de acomodarse, recordemos que este tema es parte, como les decía, de la revisión con respecto a que también va a haber alteraciones que van a afectar la salud o enfermedades específicas que tienen que ver con estas enzimas. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, de degradación, donde entran, por ejemplo, la saliva, ¿no? Desde ahí vemos que existe degradación. Hay una enzima que se llama tialina y que normalmente empieza la degradación de los carbohidratos. Se rompen los enlaces que están presentes dentro de estos carbohidratos y se facilita la absorción dentro de lo que es el tracto digestivo. Entonces, desde que nosotros empezamos la salivación, tenemos estas características en cuanto a la utilidad de las enzimas. Posteriormente, bueno, al facilitar esta degradación, se utiliza menos del metabolismo en general, las energías que nosotros utilizamos o la energía que utilizamos como ATP. Finalmente, esa es una característica que nos va a ayudar, están presentes. Y que bueno, vemos que desde el inicio de la masticación y la digestión, se inicia el proceso desde la boca, vemos que desde ahí se empiezan estos enlaces a desdoblar. Porque bueno, quisiéramos creer que el hecho de que hasta que llegan al estómago, pues ahí es donde empieza el proceso, ¿no? El proceso inicia desde que nosotros empezamos a salivar y este proceso es para formar ese bolo, pero desde ahí empiezan a romperse los enlaces como los almidones que se empiezan a degradar o los azúcares, se empiezan a romper estos enlaces para hacerlos, recordemos esta cuestión de anabolismo y catabolismo en la que intervienen, ¿no? Moléculas más grandes a pequeñas o viceversa, ¿no? De acuerdo al proceso metabólico que se está dando. Entonces tienen estas características que, bueno, nos van a ayudar en estas reacciones. Ya decía que es una cuestión, es un catalizador. Si ustedes han escuchado ese nombre, sabrán que tiene una utilidad directamente o aumentando una determinada reacción. Entonces son utilizados los catalizadores, yo creo que los han revisado en secundaria o en preparatoria, se han revisado estos temas y cuál es la utilidad que tienen. Entonces ya como les ponía el ejemplo sobre los carbohidratos que normalmente empiezan a degradarse desde lo que es la cavidad oral o la boca, desde ahí empezamos estas reacciones. Así como esta, van a existir muchas reacciones que se llevan a cabo con las enzimas. Entonces de aquí parte su utilidad que tienen. Y como les decía, hay situaciones en las cuales vamos a ver una alteración que va a implicar una situación grave en estados de salud, que eso tiene que ver mucho con las características de las enzimas. Entonces, este es uno de los papeles importantes también. Y dentro de lo que es la alimentación, claro que influyen directamente. Recordemos que están hechos a base de una proteína. Entonces, su estructura es una proteína. Y para las características que nosotros sabemos que se debe de obtener una proteína, tiene que haber un aporte de ella dentro de la alimentación. Entonces, son elementos que se requieren para la formación de ellas. Entonces, esto es la importancia que se tiene dentro de la alimentación. Se requieren proteínas de alto valor biológico o aminoácidos, finalmente dentro de su estructura, para que esto pueda formarse directamente. Bueno, ok. Pues adelante, chicos.
Carlitos, ¿sí se puede pasar el video? No te escuché bien. Es que está un poco lento esto, pero ya casi llega. Ah, que sí se puede proyectar el video. Sí, deja que abra el link, a ver si se puede. Yo creo que sí. Nada más que como acabo de prender la compu, anda medio lenta. Ya otros 30 segundos. Carlitos, creo que ya lo encontré. Entonces, yo lo paso. Pues ya estaba igual. Ah, entonces pásalo tú, es que se traba un poco mi compu, por eso quería que lo Bueno, pero pasaras. me avisan si se escucha, ¿vale? Ok. Mm, mm, ok. No se escucha. Eh, Aún no, Carlitos. ahí me carga. Mm, A ver, déjame apretar a mí a ver si yo puedo. Nada más que no se Chicos, si traba, pues quieren yo lo paso a la comparto yo. otra parte. Chicos, si quieren lo comparto yo. Ah, pues sí. A ver, ahora. ¿Qué es una enzima? Para comprender esto, en primer lugar, tenemos que entender cómo suceden las reacciones químicas. Una reacción química es cuando una cierta cantidad de sustratos, por ejemplo A y B,
se juntan para dar como resultado productos, por ejemplo, C y D. Para que esto pase, es necesaria una cierta cantidad de energía, a la que se llama energía de activación. Solo alcanzando la energía de activación es que pueden formarse los productos. La forma más común de aplicar energía a una reacción es mediante la temperatura. Sin embargo, pensemos en las reacciones que ocurren al interior de nuestro cuerpo. La temperatura normal del cuerpo es de 37 grados Celsius, lo que no significa una gran cantidad de energía. Pero si quisiéramos, por ejemplo, aplicar 100 grados Celsius para que una reacción pueda ocurrir, nuestro cuerpo no podría soportarlo. Es entonces cuando aparece un concepto muy importante, el de los catalizadores. Un catalizador es una sustancia química que encuentra una forma alternativa de hacer la reacción. De esta forma, la energía de activación se vuelve mucho menor y es posible que la reacción ocurra a mucho menor temperatura. Esto puede aplicarse prácticamente a cualquier reacción química. Es por eso que existen catalizadores en muchos ámbitos de la vida, como por ejemplo el que conocemos en el motor de los autos. Las enzimas entonces son catalizadores biológicos, es decir, que están encargados de bajar la energía necesaria para que se realicen reacciones químicas al interior de los organismos biológicos. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos dos sustratos dentro del cuerpo, A y B, y queremos transformarlos en C y D. Para esto, A y B tendrían que chocar. De esta forma, al juntarse, podrían reaccionar. Para esto es justamente que se necesita la energía. Pero como ya sabemos que no podemos aumentar mucho la temperatura dentro del cuerpo, aparecen las enzimas. De esta forma, la enzima cumplirá su función al atraer a A y a B y unirlas en un sitio activo, es decir, la parte funcional de la enzima. Al unirlas, es como si los sustratos hubieran chocado y ya no se necesitará una gran cantidad de energía. De esta forma podrán liberarse los productos C y D sin ningún problema a temperaturas que el cuerpo puede soportar. Gracias, doctor. Sí, Diana, de nada. Vamos a centrarnos un poquito más en lo que es el mecanismo de acción de las enzimas. Y pues bueno, recordando que estos son los catalizadores biológicos, es decir, las moléculas que actúan aumentando la velocidad de las reacciones químicas. En este caso tenemos aquí la enzima, que regularmente son proteínas globulares. Esto nos dice que tienen forma esférica y que hay una mínima porción de enzimas que son ribosomas, es decir, moléculas de ARN con actividad catálica. ¿Y qué se necesita para hacer esta reacción? Pues también tenemos al sustrato. El sustrato es esta molécula sobre la cual la enzima... Ay, no escuché, ¿alguien dijo algo? Ok. El sustrato es la molécula sobre la cual la enzima va a actuar para formar un producto. Y esta se va a unir a un sitio activo, es esta parte de acá, la parte de la enzima, para formar lo que después tendremos
un complejo enzima-sustrato. Es entonces ahí donde ocurre la modificación del sustrato ya catalizada por la enzima, dando la generación de un producto y así puede comenzar una reacción. Ahora, resumiendo esto, vamos a hacer una actividad donde vamos a ver las principales características de las enzimas. Yo aquí les puse nada más 5, aunque ustedes encuentren más palabras, son 5 las principales. Y de ahí vamos a decir por qué creen que esa sea una característica y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Adelante, Carlita. Hola, ¿me escuchan? Hola, Dianita, buenos días. Oye, ¿le podrá regresar tantito a la diapositiva anterior? Buenos días. Es que, hola, buenos días, ¿cómo estás? Claro. Es que le iba a tomar una fotito para guardarla. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Bueno, ya que Carlita está por aquí. Carlita, ¿me podrías decir alguna palabra que encuentres que sea una característica de la enzima? Sí, la concentración. Está en la línea 14, de forma horizontal. 14 está... 14. ¿No? ¿O vertical? Dice E y luego... Bueno, ¿y a qué se refiere esta característica, Carlita? ¿O a qué crees que se refiere? Me imagino que se refiere a cuando se juntan las... ¿cómo se llaman? Perdón, se me fue el nombre. Es el sustrato adentro de la enzima. Me imagino que es cuando se juntan el sustrato adentro de la enzima y creo que esa es la concentración para ya después separarse y crear el producto, pero no estoy segura. Ok. Me equivoqué. Sí, es como... No, no te preocupes. Sí, aumenta la concentración del sustrato. Permíteme tantito, Carlitos. Te decía, aumenta la concentración del sustrato y la velocidad de la reacción para que pues, se forme el producto. Entonces, sí es una característica. Adelante, Carlos. No, nada, bueno, yo encontré 2 palabras, pero las puedo decir nada más. Sí, dímela, la primera. La primera es reutilizable, se encuentra en la 8.3. Está en... 8.3. ¿Y a qué se refiere esta? Bueno, se refiere a que, bueno, las enzimas nos ayudan a catalizar las reacciones químicas, o sea, las hacen que sean más rápidas, pero no se van a consumir en la reacción química, entonces estas se vuelven a utilizar una y otra vez. Ok, gracias. Sí, de hecho, sí, no, estas enzimas no son modificables porque
precisamente al terminar la reacción, al hacer el producto, vuelve a realizarse y a volver a hacer otra reacción. Entonces, sí, sí tienes razón en eso. ¿La otra cuál sería? La otra es positiva, sería 1, 1, 1. ¿Y por qué crees que sea positivo? Tal vez podría ser a lo mejor porque ah, podría ser porque pasan a la No se escucha. mitad. No te escucho, pero no, positivas no es una característica de las enzimas. ¿Alguien que encuentre otra palabra? Paulina, creo que sigue Paulina. Está en 1,4 en horizontal. ¿Me repites otra cosa? Sí, en 1 es específicas. ¿Uno o qué? Ah, 4. específicas, ok. Ok, ¿y esta a qué se refiere, Pau? Pues que básicamente, de algún modo, quieren reconocer la- Ay, disculpa, es que tu micrófono se escucha un poquito cortado. mejor. Sí. Si quieres, lo pongo mejor en el chat. No, ya escuchas mejor. Ok, bueno, es que no se escucha un poquito bien Pau, pero sí específicas es una característica de las enzimas y esto pues nos dice que cada enzima va a reconocer a un único sustrato, es decir, el sitio activo va a reconocer a una sola reacción química. Ay, ¿quién sigue? Ah, ya. Dice que específicas porque van a reconocer al compuesto que deben procesar. Sí, Pau, exactamente es eso. ¿Alguien más encontró otra palabra? Creo que hace rato tenía a Gibran y a Carlita. Tenemos reguladoras, es vertical a 3,1 a 13,1. Ujú, hasta aquí. Sí, ¿y esta a qué se refiere, Gibran? Bueno, reguladoras porque mediante lo que es la enzima y los sustratos van a regular todo tipo de reacciones catalíticas para acelerar lo que es el tipo de reacción, por ejemplo, en glucólisis, en beta-oxidación de lípidos, pues todos esos tipos de vías metabólicas pues van a ser regidas también por enzimas para llevar a cabo ya sea anabolismo o catabolismo. Ok, sí, justo es lo que dice Gibran y nada más es aumentarle, pues que ellas regulan el pH y la temperatura. Ok, solo nos falta alguien más que haya encontrado otra. De hecho, esta,
Bueno, miren, esta es la última, la tenemos aquí, lo que es saturabilidad. Y esta es una característica de las enzimas porque, bueno, nos dicen que tienen determinados sitios específicos para determinados sustratos. Entonces, cuando se llenan estos sitios activos, es cuando pueden hacer su reacción y nuevamente comenzar el proceso. Sí, pero solo hasta cierto, tienen cierta saturabilidad, no tienen más. Y esta es la forma general en que funciona una enzima, pero ahorita les van a explicar más todo lo que son las diferentes tipos de enzimas y cómo reaccionan. No sé, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Si no, pues continuamos. ¿Me ibas a ayudar a presentar o presento, Carlitos? Déjame si arreglo lo del audio y en corto. No tiene audio, creo, el que te mandé. Ah, bien, entonces. Por favor. Ok, bueno, tenemos la morfología de las enzimas. ¿Le puedes poner Pau, please? Regrésale. Al inicio. Ahí, ok, gracias. Bueno, como introducción, tenemos que la evolución ha producido un conjunto muy grande de proteínas catalizadoras, pero el repertorio catalítico de un organismo viviente no se limita solamente a la reactividad de los grupos suministrados por los residuos catalíticos de los aminoácidos. Hay otras especies químicas que interactúan y son parte del proceso catalítico y estas moléculas se les llaman cofactores. Aquí es importante decirles que, bueno, resumido, un cofactor es un compuesto químico no proteico o un ion metálico que se requiere para la actividad de una enzima como catalizador. Y ya como comentaba Dianita, pues un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química. Y los cofactores pueden considerarse moléculas auxiliares que ayudan en las transformaciones bioquímicas. Ahí, gracias. Bueno, en cofactores. Los cofactores se transforman en parte esencial de los sitios activos de la enzima. Como miramos aquí en la imagencita, en la primera imagen, vemos que cuando la enzima tiene una región conocida como sitio activo y no tiene su cofactor que lo complementa, decimos que la enzima está en su forma apoenzima o porción proteica, y esta es inactiva. El apoenzima como tal no puede llevar a cabo la reacción química, es decir, no va a poder catalizar, catalizar la reacción porque le falta una parte esencial que es el cofactor. Ok, gracias. Bueno, el cofactor o la coenzima es una porción no proteica, que es una molécula química que no es de naturaleza aminoacídica y va a formar parte de esta estructura y va a ser esencial para que el sustrato pueda encajar en el centro activo y se pueda llevar a cabo la reacción una vez formado el complejo enzima-sustrato, ya también como lo comentaba Dianita. Pero aquí hay que considerar que pues esto no es siempre así, ya que hay enzimas que no van a requerir cofactores o coenzimas y que la propia enzima va a ser capaz de por sí sola catalizar la reacción. Y pues hay otras que sí lo necesitan y pues se llama cofactor o coenzima.
Cuando la coenzima y el cofactor se juntan, hablamos de una aloenzima o enzima entera o enzima catalíticamente funcional o activa. Y bueno, esto significa que la enzima sin el cofactor no podría desarrollar la catálisis enzimática. Ambos elementos deben estar presentes. Y ya aquí, como podemos ver en la tercera imagen, cuando el sustrato llega, vemos como el sitio activo queda perfectamente adaptable al sustrato para que se pueda dar la reacción. O sea, tipo como un rompecabecitas. ¿La que sigue? Por favor? Ok, los cofactores se van a clasificar en dos, que son iones y coenzimas. Síguele, please. Ahí, please. Bueno, en iones tenemos que son las moléculas inorgánicas o iones metálicos, y estos iones van a participar en el enlazamiento entre el sustrato y la enzima. Y bueno, van a aportar a la reacción prácticamente parte del proceso catalítico y parte del proceso mecanicista. Y estos iones metálicos solamente son de carga positiva, o sea que son cationes. Los iones se van a dividir en dos tipos, que son iones conocidos como iones activadores o iones metálicos de metaloenzima. Los activadores son aquellos que tienen una unión débil en la enzima, y los metálicos o metaloenzimas tienen una unión fuerte a la enzima. Síguele, tantito. Y pausa. Bueno, más de la cuarta parte de todas las enzimas conocidas requieren cationes metálicos para tener actividad catalítica. Por lo tanto, las enzimas activadas por metal son iones metálicos de carga positiva y por lo general iones bivalentes como son el calcio y el magnesio. Y aquí hay que tener en cuenta que estos iones bivalentes no se unen fuertemente al sitio catalítico, solamente entran cuando llega el sustrato. La otra clasificación son las moléculas inorgánicas, que son o conocidas como metaloenzimas, y estos son iones metálicos también catiónicos, estos son parte en realidad del sitio catalítico de la enzima, y significa que los iones que se consideran metaloenzimas son moléculas inorgánicas que van a estar presentes en el sitio catalítico y fueron incorporados a los aminoácidos que están en esta región. Esto significa que la interacción entre la enzima y el metal es una unión fuerte, por lo cual se denominan pues metaloenzimas. Y los iones más conocidos para metaloenzimas son el hierro, el zinc, el cobre, el cobalto, y vemos que estos también son bivalentes. Y estas metaloenzimas funcionan predominantemente en la catálisis como catalizadores electrofílicos y como grupos de oxidorreducción. Aquí. Ok, Pole, Pau, gracias. Tenemos las coenzimas o factores orgánicos. Bueno, estas coenzimas son moléculas diferentes a los aminoácidos, porque los aminoácidos hacen parte de la enzima, entonces las coenzimas no pueden ser moléculas tipo aminoácido. Estas coenzimas cumplen la función de actuar como reactivos en la transferencia de grupos, pues interactúan como donantes y receptores de elementos del mecanismo enzimático, y a su vez harán parte del mecanismo de catálisis. También son considerados elementos claves en el proceso enzimático. Y bueno, aquí cuando una coenzima necesita un cofactor tipo coenzima, es tan vital que la enzima, va a ser tan vital, pues la enzima no va a poder hacer su trabajo si la coenzima no está presente. Y bueno, aquí tenemos que la coenzima se divide en dos, se clasifica en dos maneras, la que denominamos coenzimas móviles o cosustratos, y estas van a actuar de manera transitoria, y las otras son grupos prostéticos o elementos coenzimas ancladas o atornilladas a la enzima. Esto quiere decir que pues son inmóviles. Y también los cosustratos son de unión débil a la enzima, y los grupos prostéticos son de unión fuerte a la enzima. Ahí, please. Bueno, entonces las coenzimas tipo cosustrato son las que se unen débilmente a la enzima, y los cosustratos se unen al sitio catalítico de la enzima durante la reacción, y va a ser ahí donde aportan al mecanismo enzimático, y ahí es donde se transforman una vez se termine la reacción.
el cosustrato va a salir de esa reacción y va a interactuar en otra reacción diferente, pero eso se puede decir que los cosustratos son reciclables. Porque se transforman en una reacción catalizada por una enzima, pero luego se regeneran a otra reacción catalítica inversa que fue medida por otra enzima. Y por ejemplo, bueno, en ejemplo tenemos aquí que los cosustratos son muy importantes para vincular reacciones que son complementarias. Por ejemplo, el catabolismo de una sustancia aporta un cosustrato para el anabolismo de otra sustancia. Es lo que nos permite que el cosustrato sea reutilizable y sea muy versátil en los mecanismos enzimáticos. ¿Qué sigue? Ok. Y tenemos a los grupos prostéticos, que son aquellos que van a permanecer unidos al centro activo de la enzima cuando se da la reacción. Este grupo prostético aporta el mecanismo enzimático y una vez que la reacción se dé y se libere, el producto del grupo prostático va a permanecer anclado a la proteína, pero ya queda en su forma o estado original. Estos grupos prostéticos fueron adicionados a la proteína en el aparato de Golgi o en eucariotas, o lo que denominamos genéricamente como procesos posttraduccionales. ¿Qué sigue? Bueno, ahí ya déjala toda. Sí. Y bueno, ya para finalizar, en cosustratos tenemos que son 7, son los nucleótidos, el NAD fosfatado, la coenzima A, el folato, los tetrahidrofolatos, la vitamina K. Y en los grupos prostéticos tenemos que son 8 y son, se me fue el nombre, flavin mononucleótido y flavina de nucleótido. Tenemos a la proteína portadora de acilo, a los pirofosfato de timina, al fosfato de piridixol, a la biotina, a la cabalamina, a la lipoamina y a la coenzima Q. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Carlitos. Bueno, voy yo, permítanme. Creo que ahí ya se ve, ¿no? Sí, Génesis, ya. Ok, bueno, en la clasificación de enzimas tenemos que existen 6, que es oxidorreductasa, transferasa, hidrolasa, liasas, isomerasas y ligasas. En este caso yo solo les voy a hablar de las primeras 3, que serían oxidorreductasas, transferasas e hidrolasas. Intenté resumirlo porque son temas muy, muy grandes y muy complicados todavía. Entonces, les voy a explicar lo que yo entendí porque siento que fue como más fácil de analizarlo. Las oxirreductasas son aquellas enzimas que van a catalizar reacciones mediante la oxidorreducción. Catalizan la oxidación de un sustrato con la reducción simultánea del otro sustrato o enzima. Y es importante que tengamos en cuenta que si hay una molécula que se oxide, siempre debe de haber otra que se reduzca. Como ejemplo de fórmula o fórmula general, tengo la que observan ahí abajo, donde A es el reductor o dador de electrones y B, como tal, va a ser el oxidante o el receptor. O bueno, el aceptor, perdón. Un compuesto o un sustrato que reacciona con otro y durante esta interacción va a oxidarse uno de ellos, mientras que al mismo tiempo el otro se va a reducir, es lo que les comentaba. Un ejemplo muy claro de los oxidorreductasas es el alcohol deshidrogenasa, donde el alcohol se va a convertir en aldehído mediante la degradación de NAD a NADH más hidrógeno. El alcohol, como les decía, se convierte en aldehído con la reducción de NAD a NADH. Esta enzima, como tal, se encuentra en el ser humano
la enzima de alcohol deshidrogenasa, y también en animales, y va a participar en la eliminación del alcohol, que sobre ciertos niveles resulta ser tóxico para nosotros. Los niveles de la enzima de alcohol deshidrogenasa va a variar entre las diferentes poblaciones, pero principalmente en cuanto al género. Es por esta razón que las mujeres no siempre pueden procesar de la misma manera el alcohol, y no es tanto que el proceso varíe, sino que los tiempos son distintos. Los hombres tienden a hacerlo con una velocidad mayor que las mujeres. Después tenemos las transferasas. Este grupo de enzimas van a como tal transferir grupos funcionales de un donante hacia un receptor. Estas enzimas están encargadas de transferir los grupos funcionales, o también conocidos como activos, que se obtienen mediante la ruptura de algunas moléculas específicas hacia otras sustancias que van a ser las que lo van a recibir. En este caso se conocen como receptoras. Catalizar va a ser el proceso metabólico explicado de manera sencilla, en donde se va a tomar una molécula, por llamarla grande, y la va a degradar con la finalidad de generar energía. Me voy a regresar tantito. Las oxidorreductasas realizan una reacción catabólica de oxidorreducción, como su nombre lo dice, lo cual nos va a iniciar que existe una transferencia de electrones. Como sabemos, por la simplificación del nombre de la enzima, la reducción es la ganancia de electrones y la oxidación es la pérdida de electrones. Y los mismos nombres nos dicen más o menos de qué funciona. Las transferasas pues van a transferir los grupos funcionales. Y la fórmula general que encontré es AX más B se va a convertir en A más BX. Y es importante que tengamos en cuenta que X no puede ser hidrógeno y que B no puede ser agua en las transferasas. Y listo, lo único que estas hacen es transferir, les digo, de un grupo funcional de un sustrato a otro sustrato con ayuda de una enzima transferasa. Y después tenemos las hidrolasas. Estas enzimas van a catalizar reacciones de hidrólisis. Igual, hidrolasa, hidrólisis, ¿no? Entonces nos habla de agua. Van a realizar hidrólisis de polímeros para obtener monómeros. Igual realizan una función catalizadora. Todas las enzimas digestivas son hidrolasas. Bueno, pues es hidro, agua, y lisis es un rompimiento, ya que hace reacción con las moléculas, hace reaccionar a las moléculas con moléculas de agua. Y un ejemplo es la acetilcolina, en donde la acetilcolina se va a convertir en colina más acetato al agregarle agua. Este acetilcolina es un neurotransmisor que participa en múltiples procesos de nuestro metabolismo. Por eso arriba, como dato, está que todas las enzimas digestivas son hidrolasas. Una vez terminada la función de la acetilcolina, va a ser hidrolizada, es decir, se le va a añadir agua para partirla o romperla hasta convertirla en colina más acetato. Esta enzima participa en este proceso y se conoce como acetilcolina esteresada al final de todo el proceso, al final de hidrolizar la acetilcolina. Y por último, tenemos una tablita de datos en donde son muchísimas enzimas que pertenecen a estos 6 grupos. Más o menos en oxidorreductasas tenemos 650, en transferasas 720, en hidrolasas 640, en liasas 250, isomerasas 120 y ligasas 100. Entonces, son muchísimas. No sé si tengan alguna duda o quieren que les explique algo más. Si no, estas son las 3 y sería todo esto. Chicos, ¿terminaron o falta alguien? No, faltan como tal las otras 3, Ah, que sí. serían las liasas, Sí, las las isomerasas y como tal la ligasa. Sí. Les voy a compartir un video a ver si se entiende un poquito mejor. Este fue uno de los que encontramos que estaba como un poquito más sencillo para que más o menos se entendiera el procedimiento o el proceso de esta clasificación. Y déjenme ver si se comparten el audio, si no le pediría a usted, profe, que lo comparta, por favor. Pero déjenme ver si se
Sí, ahora sí se puede con el audio. Ok. Déjame hacer esto. En el presente video continuaremos estudiando las enzimas interiores. No sé si se escuche. No, Carlos. Entonces hay algo raro por ahí. Pero sí debería estarse escuchando. No. ¿Quieres que lo comparta? Pues si puede, porfa. Sí. Ya sé cuál ¿Quiere es. que le pase el link? Busca. No, ya sé cuál es el video. Ok. Vale. ¿Lo van a poner todo o aparte o solamente a partir del día? Todo, si quiere, para que sea como una especie de repaso. Ok. De favor. Clasificación de las enzimas se ha adoptado un sistema que es recomendado por la Comisión Internacional de Enzimas. En este sistema se dividen a las enzimas en 6 grandes clases, de acuerdo al tipo de reacción en la que van a participar, es decir, de acuerdo al tipo de reacción que catalizan. A continuación podemos apreciar estas 6 clases de enzimas y los tipos de reacciones en las cuales participan. El primer grupo se conoce como oxidorreductasas, el segundo, transferasas, el tercero, hidrolasas, el cuarto, liasas, el quinto, isomerasas y el sexto grupo de enzimas es conocido como ligasas. Revisemos a la primera clase de enzimas o también denominadas oxidorreductasas. Este tipo de enzimas se caracterizan porque van a catalizar reacciones de oxidorreducción, es decir, la oxidación de un sustrato con la reducción en simultáneo de otro sustrato o coenzima, como por ejemplo, vemos esta ecuación donde estamos viendo un compuesto o un sustrato que reacciona con otro y va a oxidarse uno de ellos mientras que el otro va a reducirse. Un ejemplo característico de una enzima del grupo de las oxidorreductasas es la denominada alcohol deshidrogenasa. Como estamos viendo aquí, estamos apreciando la transformación del alcohol en un aldehído. En este caso, el alcohol va a convertirse en aldehído con la reducción del NAD a NADH. Esa enzima alcohol deshidrogenasa se encuentra en los humanos y en muchos animales y participa en la eliminación del alcohol que puede ser tóxico. Por ejemplo, los niveles de la enzima alcohol deshidrogenasa va a variar entre las poblaciones y entre la población masculina y femenina. Es por eso que generalmente las mujeres no pueden procesar el alcohol a la misma velocidad que lo hacen los hombres. Las oxidorreductasas también pueden oxidar otros sustratos adicionando oxígeno y encontraremos otros grupos de enzimas dentro de esta clase de oxidorreductasas, como por ejemplo las oxidasas, oxigenasas, hidrolasas, deshidrogenasas, peroxidasas y las catalasas. La segunda clase de enzimas es conocida como transferasas. Las transferasas son encargadas de transferir grupos funcionales de un donante a un aceptor. Transfieren grupos diferentes del hidrógeno de un sustrato a otro. Por ejemplo, pueden ser a partir de carbonos, grupos cetónicos, ácidos, etc. Como vemos en este esquema, van a transferir el grupo funcional de un sustrato a otro sustrato con ayuda de una enzima transferasa. Un ejemplo de transferasas está constituida por las quinasas o sinasas. Estas enzimas van a transferir un grupo fosforilo o fosfato a partir del ATP
hacia una hexosa. Una hexosa, recordemos que es un monosacárido de 6 carbonos. Un ejemplo también tenemos acá a la glucosa. Lo que está ocurriendo en este proceso es que se está fosforilando a la hexosa, se está fosforilando a la glucosa. Y esta etapa es importantísima ya que es el inicio de la vía de la glucólisis, una etapa de nuestro metabolismo a partir del cual obtenemos energía. La tercera clase de enzimas corresponde a las hidrolasas. Las hidrolasas son encargadas de realizar la hidrólisis de ésteres, pueden ser enlaces glucosídicos, enlaces peptídicos u otros tipos de enlaces donde haya carbono y nitrógeno. ¿Y cómo realizan este proceso? Añadiendo agua para romper el enlace. Si revisan el video donde describimos a los monómeros y polímeros, veremos este tipo de reacción química llamado hidrólisis. Van a realizar la reducción, la degradación de polímeros para obtener monómeros. Todas las enzimas digestivas van a pertenecer a este grupo de las hidrolasas. Un ejemplo de reacción donde participan las hidrolasas la tenemos en la degradación de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que participa en diversos procesos de nuestro metabolismo. Y la acetilcolina, luego de cumplir con su papel, con su rol metabólico, va a ser hidrolizado, es decir, se le añade agua para partirla, para romperla, para degradarla hasta colina y acetato. La enzima que participa en ese proceso es conocida como acetilcolina esterasa. La cuarta clase de enzimas corresponden a las liasas. Las liasas desarrollan actividades parecidas a las enzimas del grupo anterior. La diferencia es que no utilizan el agua. Van a remover o van a quitar grupos de sustratos o van a romper enlaces. Un ejemplo tenemos a la enzima aldolasa. Durante la glucólisis, que es un proceso metabólico importantísimo para obtener energía, la fructosa 1,6-bifosfato, una molécula con 6 átomos de carbono, va a ser partida o fraccionada en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Una de ellas, el gliceraldehído 3-fosfato, y la otra, la dihidroxiacetona fosfato. La quinta clase de enzimas corresponde al grupo de las isomerasas. Las isomerasas van a realizar procesos de isomerización. Recordemos que los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma composición atómica pero diferente fórmula molecular. Existen diversos tipos de enzimas pertenecientes al grupo de las isomerasas, como por ejemplo las racemasas, epimerasas y las cis-trans-isomerasas. Un ejemplo de una reacción donde ocurre la participación de una isomerasa es el que está dado por la conversión del gliceraldehído 3-fosfato a la dihidroxiacetona fosfato, con la presencia de la enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Y el último grupo de enzimas corresponde a la clase ligasas. Ligar significa unir, y las ligasas van a participar en esos procesos de unir sustratos, es decir, de biosíntesis, en que 2 moléculas se van a unir utilizando ATP. Las ligasas van a poder dividirse en 2 grandes grupos dependiendo su relación con la molécula de ATP. El primero son las sintetasas. Estas son enzimas que van a depender necesariamente del ATP para los procesos de biosíntesis, mientras que el segundo grupo, las sintasas, son enzimas del grupo de ligasas, pero que realizan estas reacciones de biosíntesis sin requerir el ATP directamente. La formación del malonilcoenzima A partir del acetilcoenzima A y el dióxido de carbono en presencia de ATP es una reacción de biosíntesis donde participa una ligasa. La enzima es el acetilcoenzima A carboxilasa. Hemos revisado la clasificación de las enzimas y, como recordarán al inicio del video, indicamos que esa clasificación está basada en un sistema que es recomendado por la Comisión Internacional de Enzimas. Ese sistema divide a las enzimas en 6 grandes clases. Y Bien, gracias. Voy a detallar un poquito algunas cuestiones de estas porque sí es un tema medio pesado. Dejen que se comparta mi pantalla.
Mm, Perfecto, no sé si ahí ya se ve. Sí, sí, ya se ve, Carlos. Vale, y como tal, algo que debemos tener bien entendido en cuanto a estas clasificaciones o estas últimas tres, es que las liasas agregan o sustraen, tanto pueden agregar o sustraen grupos químicos a dobles ligaduras. Lo que buscan como tal es que, digamos, se forme este enlace un poco más fuerte. No solo son capaces de romper enlaces, sino de formarlos. Esta como tal, pues sí tiene una característica especial y un poquito contrario a las hidrolasas. Como tal, estas no utilizan agua. No es necesario como tal que tengan la presencia de agua, tanto para agregar o para sustraer, pues como tal, los compuestos que se están formando. Por ejemplo, aquí vemos una especie de reacción, nos dice cataliza reacciones de ruptura o soldadura de los sustratos, en donde A menos B, pues se suman, ¿no? Se crea como tal aquí en este caso el enlace. Y un ejemplo es la acetato descarboxilasa, que cataliza la reacción de ácido acético más bien aquí de ácido acético y como tal se descompone, ¿no? Aquí como tal se está separando en el grupo carboxilo más la acetona. Aquí como tal, pues, digamos, en una se forma, en la otra se está separando, pero como tal no es tan necesario que se utilice agua con este tipo de reacción. Ay, por Dios. Ignoren esa parte. Ahí está. Ok, en cuanto a las isomerasas, algo que tenemos que tener muy presente es que pues estas enzimas transforman un compuesto en alguno de sus isómeros. Tanto lo pueden descomponer como, digamos, sintetizar, pero siempre en sus isómeros. Un ejemplo clásico, nos marcaban en varios documentos, se presenta la conversión de glucosa en fructuosa. A lo mejor, como tal, ya se tiene, digamos, la glucosa separada y se necesita como tal volver a formar fructosa, por ejemplo, que es parte de sus isómeros. Entonces se sintetiza aparte de las isomerasas o por parte de las isomerasas y se crearía como tal la fructuosa. Aquí nos dice, son ejemplos la fosfotriosa isomerasa y la fosfoglucosa isomerasa, que es como el más clásico que ocupan. Como tal, catalizan las reacciones representadas en la tabla inferior y aquí digamos que se está viendo este proceso. El ejemplo que les estaba marcando era este, en el cual la fosfoglucosa isomerasa, que es el nombre de la enzima, estaría actuando en este proceso. Se une aquí para como tal crear el isómero a partir de la glucosa y se crearía la fructosa. Y en cuanto a las ligasas, como tal, pues estas enzimas forman uniones covalentes entre dos compuestos. Estas son muy importantes porque tienen mucho que ver con la unión de los nucleótidos y como tal buscan como tal formar ciertos enlaces fuertes para que no se separen ciertas partículas. En este caso podrían ser los nucleótidos. Como tal, las uniones covalentes, pues son de cadena fuerte, son de difícil ruptura y como tal
creo que aquí está como les había marcado. La ADN ligasa es una de las más conocidas porque es la que como tal está actuando en la formación de estos enlaces covalentes que se tienen en el ADN. Como tal es una enzima que establece los enlaces fosfodiéster, que es un tipo de enlace covalente entre los distintos nucleótidos, impidiendo que haya rupturas en la cadena de ADN. Digamos que es una de las más importantes esta, pero dentro de las ligasas, como ya esta Génesis nos había comentado, tanto en las ligasas como en las hidrolasas, como en las liasas o cualquiera de las clasificaciones, existen arriba de 100, ¿no? Hay unas en las que se conocen hasta 640, 650 tipos, a lo mejor de hidrolasas, porque a las hidrolasas cada una de estas se han clasificado. Igual en las ligasas y todo estos grupos tienen sus diferentes, digamos, componentes que van a funcionar en un conjunto. Solo se han clasificado como tal en estos 6 grupos o estos 6 grandes grupos, digamos que por la acción o por la forma en la que ejercen su acción. Como tal, aquí nos dice, las ligasas catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de nucleótidos trifosfato. Aquí se ocupa energía como tal y podemos ver el ejemplo de la reacción, ¿no? Se va a crear un enlace más fuerte. Un ejemplo es el piruvato carboxilasa que cataliza la reacción. Por ejemplo, aquí hay piruvato, el grupo carboxilo más ATP, y como tal aquí se ocupa la energía para crear estos enlaces. Es un tema complejo, pero quisimos sintetizarlo un poquito y tratar de meter de inicio lo que habíamos entendido nosotros. Por último, les voy a pasar el link de su última actividad y con esta cerraríamos como tal el tema. Se los paso por el chat, denme 30 segundos. Lo único como tal que tienen que hacer es entrar con el link y poner algún nombre de usuario. No es necesario que inicien una sesión, nada más ponen el nombre de usuario o número de usuario, como ustedes quieran, pero de preferencia su nombre, y comienzan a contestar el pequeño cuestionario. Nada más que cargue y les compartiría el link. Chicos, ¿con esto terminaron? Sí, nada más les comparto el link para que hagan su actividad y con eso terminamos. Bueno, ok. Aquí lo importante y a destacar de esto, recuerden que tiene que ver con las enzimas, que son unas proteínas, son especializadas y controlan la mayoría de las reacciones químicas de nuestro cuerpo, si no es que todas. Hay enzimas que normalmente funcionan como catalizadores, decíamos, son la mayoría tienen esta característica. No todas, porque no todas son catalizadores, todas o tienen esto. Se fijaron en algo característico que tienen que de acuerdo al nombre va en relación con lo que hace. Entonces, es algo que nosotros podemos asociar para entenderlas, ¿no? Por ejemplo, si realizan van a generar una oxidación, tienen esta característica, ¿no? Dentro del mismo nombre. Entonces, para cada reacción se necesita una enzima. Génesis nos ponía una lista de qué cantidad de enzimas hay. Normalmente es lo que hace, normalmente se va a destinar hacia un sustrato para que esto se forme. La enzima tiene que generar esto para que el sustrato se pueda utilizar o producir el sustrato. Entonces es gracias a esto que se forman y se liberan sin la necesidad de energía, porque es lo que veíamos, ¿no? Disminuye esta capacidad. Se va a seguir utilizando, pero en menor cantidad. Habrá otras que no lo requieran, pero finalmente esta es la utilidad que se tiene. Algo fundamental y que entendimos fue que la temperatura es esencial dentro de esta característica que tienen. Sabemos que unas tienen una temperatura y a esta temperatura, a mayor temperatura, mayor va a ser su característica en cuanto a la activación o su desarrollo en cuanto a las funciones o el sustrato que se obtiene. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, perdón, redundando, se tiene los preparados a nivel procesamiento, ¿no? De los alimentos y se genera, por ejemplo, elevar las temperaturas en la cerveza, ¿no? Para producir la cerveza.
se generan esto, se rompen enlaces, se presenta la producción de alcohol, en fin. Y es una de las cuestiones que se hace químicamente en los alimentos o en los líquidos, finalmente. Pero nosotros no lo podemos hacer. Entonces, finalmente se requiere de las enzimas para que esto pueda llevarse a cabo. El cuerpo no puede estar por encima de 41 grados, 42. ¿Por qué? Porque en este caso las enzimas se desnaturalizan y pues moriríamos, porque es la realidad. Entonces, esta desnaturalización de las enzimas tiene que ver con su romper las estructuras. Ya no se llevaría a cabo, ni las funciones que realizan. Normalmente, yo les decía al inicio que todos los alimentos tienen enzimas. Por lo general, cuanto más frescos, mejor es el que las podamos obtener. Al someterlos al calor, normalmente se destruyen. Es algo que debemos de recordar. En muchos alimentos, por ejemplo, la peptina, se destruye directamente cuando la pasamos por el calor. Por eso la recomendación siempre es que no excedan más de 40 grados dentro de lo que es la preparación o se le dé solamente una cocción muy rápida y se saquen inmediatamente para que conserven estas características. Algunas aguantan o tienen una resistencia hasta 70 grados porque así se consulta. O sea, pueden existir hasta a 70 grados, pero es algo que no todas, es una realidad. Y normalmente tienen que tener una temperatura constante. Entonces, normalmente es importante dentro de la dieta, están estos elementos que también se pueden ayudar en lo que es el proceso. Se van a encontrar en el plasma, en fin, en general, en todo lo que es los líquidos que el cuerpo contiene, y finalmente ahí es donde se van a producir también. Entonces, recuerden, y algo que nos decían también en el video, o lo que nos comentaba Génesis, era que la mayoría de las enzimas que tienen este grupo que veíamos, normalmente van a estar dentro de las enzimas digestivas también, la mayoría de ellas. Entonces, cuando ustedes escuchen el nombre de, o la terminación asas, así, quiere decir que termina ASA, que termina en una enzima. Cuando escuchen esto, cuando el término, por ejemplo, lactosa, ¿no? Que es parte, termina en esta, en OSA, ¿no? Pero finalmente es una enzima. Intervienen en la degradación de los azúcares, glucosa y lactosa. Otro, por ejemplo, puede estar asociado, aunque no tenga esta terminación, pero puede ser, por ejemplo, los lípidos hacen esto y también tienen estas características que normalmente utilizan. Otro puede ser la tialina, que yo les decía desde el inicio, que es la que producimos en la saliva, o la pepsina, que está dentro del estómago. Finalmente, aunque no terminen en asa, pero vamos a encontrar que es una enzima. Entonces recuerden que algo que se nos facilita para entenderlo es esto, que asa normalmente a la terminación que ustedes escuchen va a ser una enzima. Otra característica que yo les comentaba ahorita es que lamentablemente muchas de ellas van a generar una buena digestión. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es cuando consumimos la piña cruda. Normalmente tiene una enzima que se llama bromelina, que esta es la que está dentro de ella, ayuda en los procesos digestivos. Pero ya cuando la consumes en conservas, normalmente ya no tiene esto, se ha perdido, se ha desnaturalizado y normalmente ya no tiene este proceso. Servirá como fibra, pero ya no servirá como proceso digestivo dentro de lo que sería la contribución que tiene esta enzima. Entonces, esa es la característica importante que van a presentar las enzimas. Por ejemplo, dentro de lo que son la importancia clínica que nosotros encontraríamos, va a existir órganos específicos. Yo creo que por ahí ya lo hemos visto. Por ejemplo, dentro del hígado, que es uno de los que más contiene estas características, encontramos la ALT, que su nombre es alanina transferasa. Y esto es cuando nosotros hacemos pruebas de funcionamiento hepático. Normalmente una cuestión que aumente para nosotros va a ser fundamental porque estamos viendo que lo más probable es que sea un daño hepático. Hay otras, por ejemplo, dentro de lo que es el tejido, igual en el hígado o el tejido óseo, por ejemplo, está la fosfatasa alcalina. Esta tiene normalmente una elevación y vemos que hay, por ejemplo, puede haber una relación con el hígado o un cáncer a nivel de huesos, que es otra de las características que tiene esta fosfatasa alcalina. Cuando nosotros lo vemos en los valores elevados, para eso es la importancia que tienen estas enzimas. Al momento que pedimos un laboratorio, decimos, pues entonces por aquí puede ser el problema. Fíjense, otra de ellas, por ejemplo, es en el cerebro. Igual está en el músculo esquelético, en el cardíaco, que es la creatininfosfatancinasa. Esta normalmente está presente cuando se infarta la gente. Se piden enzimas cardíacas y lo que hace es esto. Normalmente vemos o un infarto que tenga que ver con el corazón directamente o con el cerebro. Entonces, nosotros por eso se piden las enzimas cardíacas.
o cuando pensamos que va a ser una cuestión de un MBC, que es la gran diferencia. Otro, por ejemplo, es la próstata, que normalmente nos da una fosfatasa. Entonces se piden estos para saber qué tan controlado está el cáncer en la próstata. Por ejemplo, en el páncreas, lo han escuchado ustedes cuando es pancreatitis, o puede ser, por ejemplo, esta alteración de inflamación. Normalmente vamos a encontrar la amilasa y la lipasa, que son los dos componentes que se solicitan, y normalmente nos hace pensar, cuando está elevada, pues es una pancreatitis. Otro puede ser, por ejemplo, la localización o una función. Cuando, por ejemplo, las enzimas, por ejemplo, las piden los laboratorios, no tenemos que hay disminución, esto quiere decir que la función está también baja, porque también se piden los paneles, ¿no? Y vemos que algunos de los que ahorita comentaba, nosotros al solicitarlos encontremos que está disminuido. Algo está pasando con ese órgano. Entonces, es importante. Por ejemplo, aquí yo les comentaba, ¿no? Del hígado, del cerebro, de la próstata, que son los comunes que nosotros solicitamos. Entonces, de ahí parte la utilidad que tenemos. Y normalmente hay una buena batería de estos laboratorios de los cuales nosotros tenemos acceso cuando sospechamos alguna situación de este tipo. O para llevar un monitoreo. Por ejemplo, yo les decía en el cáncer, cuando pedimos específicamente esto, decimos, bueno, creo que aquí se activó o está muy activo el problema. Ajá. Esa es la característica que tienen. Como ven, tienen funciones bastante interesantes, porque de ellas parte, por ejemplo, que los alimentos conservados van a perder estas propiedades, o el hecho de cocerlos demasiado tiempo, pierden, a pesar de que recuerden que, por ejemplo, las vitaminas, también su cocción genera una cocción bastante tiempo, va a perderse también los enlaces que tienen las estructuras y se rompen esas estructuras y ya pierden su valor biológico en cuanto a la nutrición. Igual lo que son estas características en las enzimas, pues vamos a encontrar que se pierden con la cocción o con los procesos ya industrializados que las suben a altas temperaturas. Si ustedes recuerdan, la forma en que, por ejemplo, se lleva a cabo los envasados tiene que ser bastante elevada la temperatura para que esto sirva como estabilizante también y se pierden ciertas, o en la mayoría de ellos, estos procesos enzimáticos. Ahora, nos presentaban esta lista de la clasificación, donde veíamos que, por ejemplo, están las oxidorreductasas que se encargan de generar estos óxidos, las transferasas que transfieren un grupo, las hidrolasas, las leasas, las isomerasas y las ligasas, ¿no? Esa es la gran clasificación que se ha tenido, o se tiene actualmente, y que, pues, principalmente sirven para determinar cada función de ellas. Una interesante, no sé ustedes cómo lo vieron, es esta que normalmente hace con el alcohol. Normalmente es lo que hace el cuerpo al tratar de eliminarlo para que no sea un proceso dañino para el hombre dentro del consumo que nosotros hacemos. Si no existieran estas, no sería un veneno el alcohol. Finalmente, esa sería la función del alcohol, sería un veneno. ¿Por qué? Porque no lo podríamos degradar. Y sería como recibir un veneno directo a nuestro cuerpo. No hay que lo degrade. ¿Ah? Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien entendido? Bien. ¿Qué pasó, Carlos? Que mencionó, por ejemplo, la fosfatasa alcalina. Ajá. Bueno, esta la vamos a encontrar en la membrana, celular, ¿verdad? Y Ajá. cuando, por ejemplo, esta proteína está dañada, no se va a poder absorber bien el calcio o el fósforo y esos huesos van a estar entonces frágiles, ¿no? Sí, también puede pasarse. Ajá. Ah, ya. Muy bien. Fíjense Gracias. que, sí, Carlos, el tema es complicado porque en realidad requiere mucho de estar analizando cada proceso y de acuerdo a lo que analizan. Pero finalmente cuando ustedes lo van analizando, le van encontrando que tiene una coherencia. Las enzimas, les decía, por eso tienen su nombre, de acuerdo a la función que realizan. Analicen ustedes el nombre y verán lo que realiza. El hablar de si es un enlace covalente, si hablar de si va a transferir un buen camino, si va a transferir, en fin, o va a romper los enlaces o las estructuras, finalmente se nos complica porque son como las matemáticas. Pero finalmente cuando lo analizas, ves que tiene cierta coherencia dentro de lo que estamos revisando. Esta es la coherencia que tiene para llevar a cabo los procesos. Entonces les digo, es un tema complicadito.
pero finalmente lo entiendes y se va haciendo más sencillo. Esto recuerden que finalmente lo traducimos en lo que ahorita les comentaba, esta utilidad médica que vamos a encontrar en las enzimas. ¿Para qué me sirven ahorita que las estoy revisando? Pues ya sé que sí, algún día voy a tener que verlo yo y voy a tener que analizar cuál es el efecto que está teniendo. ¿Para qué sirve? Es desde ahorita, ¿no? ¿De dónde la tengo? Es desde ahorita entenderlo. ¿Vale? Bueno. Listo, chicos. Pues este es el último tema de esta semana. ¿Qué pasó, Carlos? Pues ya nada más sería que hagan su actividad, profe. En el chat. Perfecto. Ya es la última actividad, es para cerrar y les va a gustar. Nada más son unas pequeñas preguntillas y no sé si ya utilizamos alguna vez un Kahoot, pero es como un quiz. Nada más le ponen un nombre, la hacen, porfa. Y algo muy importante, tienen que recordar lo que dice el profe. Generalmente en el nombre viene como el detalle o la trampa, ¿no? Si por ejemplo dice isomerasa, pues tiene que ver con los procesos isoméricos, ¿no? Ligasas, pues ligan, juntan. Y vemos la importancia al grado en el que hasta puede haber ciertas intolerancias porque tienen deficiencias en estas para poder digerir, por ejemplo, la deficiencia o estas intolerancias a la lactosa puede llegar a ser porque falte esta enzima, ¿no? Entonces, ahí la importancia, bueno, yo la veo así, pero cuando ya está en el chat de aquí del Meet, entonces nada más le pican al link, le pondrían su nombre y comienzan a hacer su actividad. Y aquí nada más veo a Paulina, a Ángel, a Dúa, a Raquel, a Levi y a Bere. Nada más están 6 en la actividad. Okay. Entonces ya nada más que entren los demás. Porfa. Muy bien. Ok, chicos. Gracias por la exposición. Y bueno, terminamos en esta semana con respecto a los temas para revisar, con respecto a esta parte. Ya la siguiente semana continuaremos con los temas. Ahora vamos a pasar con el diagnóstico que hicimos ayer. La ABP, ya nada más me lo sube para que yo lo revise, por favor. Ya lo vamos a revisar hoy. Entonces mañana lo cargan para que yo lo pueda revisar. Los que faltaron, porque los otros ya más o menos medicamental se hicieron. Entonces, los que no, lo cargan en su actividad, por favor. Y vamos a revisar el diagnóstico, chicos, de acuerdo a lo que se realizó. ¿Quién lo hizo el ejercicio antes de otra cosa? Levanten la manita para poderlos contemplar y sea más rápido, no tardamos más en lo que se animan o no. ¿Quién lo hizo? El ejercicio del caso clínico. ¿Nadie? Adelante, luego Raquel y Carla Gutiérrez. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias. Sí, bueno, pues tengo que mi paciente es masculino, 60 años, casado, escritor, presenta dolor en manos y hoyos, rigidez de predominancia matutina durante una aproximadamente posterior a que se despierta. Con 9 meses de evolución, se siente cansado, deprimido y bueno, por ansiedad se truena constantemente muñecas y nudillos. Presenta una obesidad grado 2 debido a que tiene un índice de masa corporal 35.9. Tiene tabaquismo, alcoholismo. Bueno, yo lo consideré así porque mencionaba que toma los fines de semana whisky y entonces creo que es muy constante vamos, lo hace una vez a la semana, entonces unas 4 o 5 veces por mes, creo, eso ya es muy constante. Consume altas cantidades de cafeína, no tiene actividad física, bueno, pues una mala alimentación y entre sus antecedentes, pues hay obesidad, artritis, osteoporosis y diabetes. Dentro de mis diagnósticos, bueno, pues sintomático por la presencia de signos y síntomas relacionados a una enfermedad reumática, como es el dolor, la rigidez y la inflamación en las articulaciones. Integral por sus características socioculturales, ya que es una persona sedentaria debido a las actividades que realiza, bueno, tiene que estar bastante tiempo sentado. Tiene una mala nutrición, bueno, ya dije, consumo de alcohol y tabaco.
Realizaría ahí algunos estudios para descartar diabetes, hipertensión, problemas de colesterol o cardiovasculares. Y el diagnóstico diferencial, bueno, pues tengo varias opciones, entre ellas fibromialgia, osteoartritis o artritis reumatoide. En el caso de la fibromialgia, bueno, pues voy descartando ya que los puntos de dolor no son tan específicos para este padecimiento. Sin embargo, la ansiedad, la depresión, la fatiga que presenta, era algo de lo que me orientaba hacia esta enfermedad. En el caso de la osteoartritis, bueno, considero que también podría ser debido a que es una persona ya de edad avanzada, presenta obesidad, pero lo descarté porque no nos habla que él tenga unas lesiones articulares previamente, nos habla de la tensión que siente, pero vamos, le dura solamente un tiempo por la mañana al despertar, y hasta ahorita, bueno, pues no nos menciona que tenga una enfermedad metabólica. Y pues para mi diagnóstico neurológico me iba a lo que es la artritis reumatoide, debido a las características que presenta, como es la sensibilidad en las articulaciones, la rigidez, el cansancio, la inflamación que tiene la exploración, y bueno, basado también en los estudios que se mandaron a realizar, como son los anti-PCC, la reacción, el factor reumatoide, el HL, el BRSG y la proteína C reactiva. Y pues el diagnóstico es artritis reumatoide. Muy bien. Algo que nos orienta y que no nos pusieron en el caso clínico. Normalmente hay una cuestión muy práctica para diferenciar entre artritis y artrosis. La cuestión matinal, que siempre es muy importante, dentro de todo nos pusieron, pero es importante ahorita el diagnóstico que tú haces está bien, o sea, lo que orienta y sí, va muy orientado a lo que es la artritis reumatoide. Finalmente, recuerden que algo que nos va a interesar a nosotros es el laboratorio, que es lo más minucioso para que nos oriente al diagnóstico a nosotros. Por ejemplo, dentro de la cuestión matinal vamos a encontrar que los pacientes que refieren que al inicio el dolor es bastante fuerte por las mañanas, que va desapareciendo conforme se van agregando a las actividades. No así en la artrosis. La artrosis es una degeneración del cartílago articular que nos manda las presentaciones como la de Avere, y normalmente lo vemos en nódulos que pueden estar presentando. También la artrosis tiene, pero muy diferentes. Normalmente escuchar o ver que no vemos a nosotros, normalmente los vamos a encontrar o distales o proximales, que tiene que ver esto. Pero ya desde las pruebas físicas los notamos. Y la otra, se les interroga al paciente, se le dice, usted inicia con dolor y durante sus actividades usted nota que cambia el dolor. Si el paciente refiere que sí, que es menos de media hora, eso es más positivo para artritis, chicos. Entonces, muy importante es la cuestión matinal. Cuando el paciente dice, no, que cree que el dolor es continuo, todo el tiempo le tomo una diclofenac con paracetamol y mejora un poco, pero mi dolor está ahí presente. Eso es más relacionado con la artrosis. Recuerden, los patologías parecidas, pero que distan mucho en lo que es la cuestión clínica y el manejo que tienen los pacientes. Una es más degenerativa, la otra va a ser como que a través del tiempo y por la edad también cambia. Finalmente, no es tan agresiva en cuestión como artritis, que puede generar una incapacidad en los pacientes también. La artrosis a través del tiempo lo va a hacer finalmente, pero es menos agresiva. Bien. Gracias, doctor. Una duda más. ¿La artrosis es una consecuencia de la artritis reumatoide? No. Bien. Sí. Gracias, doctor. De nada. Raquel, adelante. Bueno, para el diagnóstico sintomático puse que presenta dolor en las manos, dolor en los dedos, en manos rígidas, dolor en las muñecas, dolor en el codo izquierdo y dolor en los hombros.
Para el semiológico, pues los signos vitales y que también precede el alma. Para el diagnóstico sintomático, pues puse los síntomas y los signos. Para el etiológico, bueno, puse que la artritis participa en reacciones autoinmunitarias y que la causa es no sé, pero existen otros factores que contribuyen a esta enfermedad. Por ejemplo, la edad, que encontré que se presenta común entre 40 y 60 años. Y que también el 60% de los casos se debe a factores genéticos y tener familiares afectados eleva el riesgo para desarrollarlo. Bueno, en el caso mencioné que su mamá parece, bueno, tenía osteoporosis y su abuela también padece artritis. En el patogénico puse que la artritis reumatoide se clasifica como una enfermedad autoinmune que se desarrolla debido a que determinadas células del sistema inmunológico no funcionan correctamente y comienzan a atacar las articulaciones sanas. Bueno, para el nosológico me quedo con la artritis reumatoide. En el diferencial puse monoartritis, artritis infecciosa, gota, artritis miocardiana, poliartritis y lupus eritematoso de sistemático. En el integral, pues puse que tiene 60 años, que es escritor, que su madre padece osteoporosis y su abuela artritis y trabaja de 12 a 14 horas. En el anatomopatológico puse que afecta las manos, los dedos, la rodilla, los codos, los hombros, las articulaciones metacarpofalángicas, las articulaciones interfalángicas proximales y las articulaciones metacarpofalángicas. Y bueno, para el tratamiento puse que no tiene cura, pero para la remisión de síntomas se usan medicamentos antirreumáticos, medicamentos antiinflamatorios, esteroides que alivian el dolor y reducen la inflamación. También terapia y cirugías. Y Muy bien, Raquel. Sí, de hecho, estás bien. Aquí lo que tú comentas sobre la edad es muy importante. Recordemos que también existe artritis juvenil. Son menos los casos, pero sí se llega a ver por la cuestión genética que acaba de comentar Raquel. Entonces, estos casos también se pueden presentar y los podemos incluir en niños. Entonces, o en adolescentes, que es más común en adolescentes. Hay gente que está saliendo de edad de 18 o 20 años y se puede presentar este tipo de artritis. Entonces, como habla Descartes por ahí también, en gente joven con las poliartragias que no tenemos. Otro dato que nos orienta es que normalmente en la artritis reumatoide las expresiones son bilaterales. Está afectada tanto una articulación derecha como la izquierda y en la artrosis no. En la artrosis puede ser que nada más me duela un hombro, el izquierdo, me duele, o el codo, o la muñeca. Puede ser que nada más me duela. Y en el otro no, o la rodilla, que la también. Pero por lo general vamos a encontrarlas, son cuestiones bilaterales y de grandes articulaciones. Son superiores e inferiores, son las más comunes. Ajá. Esto que nos comenta también Raquel es importante con respecto a lo que es el manejo. El manejo es muy específico. Y habla de cuestiones que pues, lamentablemente no tienen una cura. Tenemos el proceso inflamatorio, la alteración que la tenían las articulaciones, pero lamentablemente no existe una cura. Lamentablemente es una cuestión degenerativa e incapacitante. Entonces, hay metotrexato, cloroquina, hay prednisona dentro de su manejo de los pacientes. Pero finalmente solo es prevenir y retardar los procesos, que eso es lo que tuvimos nosotros. Muy bien, pues vámonos con Carla, ¿qué quieres? Diagnóstico sintomático, pues se evoluciona el dolor de manos y tobillos, rigidez en manos, la depresión y especialidad en insomnio. En psiconológico, más vale la rigidez en manos, en sintomático se usa los signos de síntomas. En mi diagnóstico diferencial, en el integral puse edad de 70 años, se dedica a escritor entre 2 y 14 años, tiene antecedentes cerebrofamiliares con osteoporosis y artritis. No lleva a cabo ningún ejercicio y se tarda los dedos por estrés o algo así, no me acuerdo que había comentado.
Y mi diagnóstico diferencial es era osteoartritis, osteoporosis, artrosis y artritis reumatoide. Bueno, aquí nada más me quedé con artrosis y artritis reumatoide porque, bueno, se parecían mucho los signos y síntomas, pero lo descarté porque dice en artrosis que la frecuencia es, bueno, el dolor se presenta en muñecas y la punta de los dedos, y ya cuando hicimos el video no presentaba dolor en la punta de los dedos, solamente en los nudillos y en la muñeca. Entonces fue como, no la forma en la que la descarté. Entonces el diagnóstico es artritis reumatoide patogénico. Las causas de la artritis reumatoide son desconocidas, se trata de una enfermedad autoinmune. Bueno, en esta afectan o incluyen factores genéticos como ambientales, y ya fue donde relacioné pues que tenían antecedentes de diabetes y también tenía pues factores ambientales. En nosológico puse que, bueno, nostometogénesis, la prueba de proteína reactiva PCR, la prueba de factor reumatoide, FFR y la prueba de anticuerpos antinucleares, ANA. Y en tratamiento, pues solamente investigué medicamentos, pero como tal no me dio tratamiento. Eran los medicamentos antirreumáticos para retrasar el avance de la artritis. Y en anatomopatológico están las muñecas, los nudillos, las articulaciones de los dedos y los hombros. Y ya es esto. Muy bien, Carmen. Sí, es importante con respecto a lo que comentas en la diferenciación de la artrosis. Tiene esas características muy similares por la reacción que llevan los huesos. Pero pues finalmente sí hay una gran diferencia. Cuando ustedes analizan las dos diferencias en clínicas, verán que cambian mucho y lo entienden rápidamente. Entonces, siempre es importante cuando nos hacemos los datos que nos arroja. Cuando ustedes preguntan, les decía, desde la fase matinal, si son bilaterales o no, las lesiones que pueden presentar en las extremidades más pequeñas son las lesiones más pequeñas. Muy bien. Okay, adelante, Cata. Sí, ¿puedes presentar, doctor? Hola, adelante. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues tenemos en los datos de mi paciente, edad 60 años, paciente masculino, peso de 99 kilos, talla de 166 centímetros, talla de 128,82, frecuencia cardíaca de 37 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 ventilaciones por minuto, saturación a 96% y temperatura de 36,5 grados. En cuanto al sueño, duerme de 5 a 8 horas. Este no es reparador y ni insomnio. Tiene como alimento prioritario carne, no con pescado y frutas y verduras, solo ocasionalmente. Perdón. Toma mucha agua, refrescos y cosas ocasionalmente, una lata de bebida de energía diaria. Actividades de 12 a 14 horas diarias aproximadamente. Esto nos da un indicio de sedentarismo. Antecedentes: madre con obesidad y osteoporosis, abuela con artritis, padre con mellizos, mascotas, una perrita, patologías de estrés, depresión y alergia al negado. La consulta se realiza el miércoles 3 de febrero. Paciente masculino se presenta en el consultorio con dolor en manos y dedos, dedos de las manos con evolución de 9 meses y aumento paulatino, dolor y rigidez persistente en las mañanas, con duración de 1 hora aproximadamente. Menciona padecer depresión ocasionados por su aspecto físico. Esto provoca que en momentos de estresarse comienzan a donar sus muñecas y nudillos. A la inspección sus manos se ven claramente afiadas, con
un aspecto rígido y anormal. A la palpación menciona sentir dolor en las manos, principalmente en los nudillos, dolor en muñeca izquierda, codo izquierdo, con dolor e inflamación, ambos hombros con mucho dolor, rodillas pegado a la palpación. Diagnóstico sintomático: tengo dolor en las manos, dedos de las manos, nudillos, muñeca izquierda, codo izquierdo y ambos hombros. Diagnóstico psicológico: tengo rigidez persistente en las manos que se ven claramente atrofiadas con un aspecto rígido y anormal y edema en codo izquierdo. Para mis diagnósticos diferencial solo tener referencia a dos diagnósticos. Esto fue en el diagnóstico que realicé en el laboratorio. Aquí, en el ritmo de insuficiencia venosa, tomé como referencia uno de los diagnósticos diferenciales fue de artritis reumatoide y me di cuenta que cuando pasaron el video Génesis y SUA, se parecía mucho a la imagen y eso me hizo identificar la patología. La primera vista, sin embargo, me fui también a ver los signos y síntomas. En este caso, pues la artritis reumatoide tiene como síntomas particulares articulaciones sensibles, calientes y demacradas, rigidez articular que generalmente empeora con las mañanas y después de la inactividad, cansancio, fiebre, pérdida de apetito, nódulos bajo la piel, generalmente es un signo de enfermedad que es más grave, entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos y los pies, dificultad para dormir, como lo es en insomnio, dolor torácico, arrear, resaca nocivo y ardor en los ojos. Y también tomé como referencia mi otro diagnóstico que sería la osteoartritis. Y este tiene como signos y síntomas: movimiento articular causa un sonido chirriante, que es la crepitación, que es un signo característico de este. También tiene inflamación articular de los huesos alrededor de las articulaciones. Se pueden sentir más grande de lo normal, rango de movimiento limitado, sensibilidad al presionar la articulación y movimiento normal con frecuencia. Es doloroso este movimiento. Y en este caso no es una imagen en la que diferenciamos la osteoartritis de la artritis reumatoide. La osteoartritis generalmente se da en adultos mayores, a comparación de la artritis reumatoide que puede dar también en un adulto joven. La osteoartritis tiene un dolor mecánico y la artritis reumatoide tiene un dolor de tipo inflamatorio. La osteoartritis se da en columna, manos, rodillas y caderas generalmente, y la artritis reumatoide se da en manos y pies. Después tienen unos fenómenos que es IFP y MDFP y IFP. A ver si me puede. Sí, exacto. Un poco más grande, por favor. Sí. Ahí se ve mejor. Ahí. Es la patología de falanges distales. Ok. Metacarpianos. El otro, muñecas, metacarpianos. Falanges distales proximales. Y proximales, ok. Excelente. ¿Qué más? Y bueno, aquí podemos encontrar los signos y síntomas que tienen de preparación. Por ejemplo, la artritis reumatoide tiene depresión positiva, sinovitis, presión disminuida, compromiso sistémico, oportunidad familiar y poliinmunidad. Y en la osteoartritis tenemos un test de presión negativa, presión observada, no tiene compromiso sistémico, no tiene autoinmunidad familiar ni poliinmunidad. Entonces, bueno, para mi diagnóstico sintomático, pues junto los dos síntomas, ya sabemos, dolor en las manos, dedos de las manos, niños, muñeca izquierda, codo izquierdo, ambos hombros, rigidez persistente en las manos que se ven claramente atrofiadas, con un aspecto anormal y edema en el codo izquierdo. Para mi diagnóstico etiológico de enfermedad autoinmunitaria, diagnóstico patogénico, obesidad, sedentarismo, herencia, consumo de carne, el cual duplica el riesgo de padecer artritis. Y diagnóstico neurológico, me quedo con artritis reumatoide.
Para mi diagnóstico integral integré los datos que mencionamos anteriormente: paciente masculino de 60 años, activación de doctor, actividad que lleva a cabo de 12 a 14 diarias, con antecedentes hereditarios de obesidad, osteoporosis y artritis, con insomnio y alimentación principalmente de carne, además del consumo de agua, refrescos, café y bebidas energéticas. Se presenta en consultorio con dolor de manos y dedos en las manos con evolución de 9 meses y aumento paulatino, dolor y rigidez persistente en las mañanas con duración de 1 hora aproximadamente. Suele padecer depresión ocasionado por su aspecto físico. Esto provoca que al momento de ejercerse comience a tronar sus muñecas y nudillos, y a la inserción de sus manos se ven claramente plateadas, con un aspecto rígido y anormal a la palpación mencionada, dolor en las manos, principalmente los nudillos, dolor en la muñeca izquierda, cuello izquierdo, dolor e inflamación, ambos hombros con dolor ya negado a la palpación. Diagnóstico anatomopatológico, tengan manos, codos y hombros. Y tratamiento, bueno, aquí los estudios que mandaron a hacer mis compañeros, en este caso, estudios de anti-PC, anticuerpos, antinucleares. El DPC es péptidos anticíclicos citrulados, los anticuerpos antinucleares que se le gana, proteínas rápidas PCR, velocidad de sedimentación globular PSG, triplicación tisular para HLA, citología de ADN, factor neuroide y ácido úrico. Y ya en base a esto, vamos a emplear tratamiento. Pero por lo que entendí, esta no es un padecimiento que se pueda curar, sino solo es mantenimiento. Entonces sería tratamiento para tratamiento sintomático al paciente. Muy bien, gracias, Carla. Sí, ahora dado el diagnóstico. Algo que recuerden que dentro de la exploración, dentro de la laboratorio, la actividad del paciente va a ser fundamental. Ya lo hemos comentado, que no se puede ver esta actividad. Aquí es muy una persona que tiene artrosis, es el dolor unilateral, decíamos. Por ejemplo, una persona que se dedica a una actividad muy fuerte. Un ejemplo, minero, el que alguien se dedica a una oficina. Pero también el golpeteo constante puede generar alteraciones, por ejemplo, la máquina del libro, la computadora, en fin. Ya la máquina que se utiliza, por ahí la lleva una avería congénita, pero finalmente por ahí la llega a estar todavía que la utiliza. Pero bueno, hay gente que la ha utilizado mucho tiempo durante toda su vida, la llegó a utilizar, y actualmente el efecto que tiene en esta generación del cambio articular, que es donde somos artrosis, y que va a generar dolor a la actividad. Hay otra actividad que se llama acomodador de teclista, que normalmente es la actividad rutinaria de los codos, que también se genera artrosis. Hay gente que tiene esa actividad en la cadena de embaraje, o tiene esas actividades muy repetitivas todo el tiempo y determinadas horas. Y finalmente terminan con la lesión a través del tiempo. Entonces es algo que puede estar en esta situación. Otro creo que es, por ejemplo, el doctor que también habla de esta a nivel del hombro. Entonces son lesiones que también pueden estar presentes y que pueden ser secundarias a una artrosis que está presentando. Entonces, dentro de la actividad, bueno, entendemos que es importante darle. Aquí puede ver la artista siempre recuerden que son tengan alguna doble artrosquias, o sea, dolores de varias articulaciones. Lo primero es ir un corredor reumatoide y complementarlo con PCR. Siempre va a ser así, chicos. Entonces, ya después, dependiendo de una elevación del factor reumatoide bastante fuerte acá, ya me oriento que es una artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque como decimos los finalmente sale negativo, ya me orienta directamente a que yo escuchaba que era una artrosis que ahorita lo corroboro, nada más. Pero recuerden, esto ustedes están pensando por respecto a hacer esa distancia de lo que ya analizaron en historia clínica. Sí, adelante. Gracias, doctor. Tengo algunas dudas ahí. Por ejemplo, en el caso de cuando se manda a hacer el factor reumatoide, he escuchado que hay un tipo de artritis que se llama seronegativa. ¿Cómo vamos a hablar? Bueno, en este caso, si el paciente tiene un dolor y su factor reumatoide sale negativo,
si en el caso de la PRR no tiene tampoco inflamación, tiroides no sana. algo Algo salir alterado. perfecto. Y otra duda, la diferencia, bueno, como vemos la tiroides decía en las articulaciones pequeñas, pero ¿qué pasa con lo que es la espondiloartritis? O, bueno, es parte de lo mismo de lo que es la tiroides o son diferentes patologías. No, fíjate un poco con la presentación clínica que tiene. Hay que tener la cuestión neurológica, pero finalmente la presentación clínica cambia. Y los vamos las consecuencias al final van a ser las mismas. Sí. O son diferentes. No, normalmente recuerda cuando tenemos una cuestión que tiene que ver con cuestiones genéticas que habla de anticuerpos, por lo general son más agresivas. La transformación es muy agresiva. En el caso de la espondiloartritis no inicia de manera inmunológica. Puede tener un componente, como digo, el descartarme aquí. Está generando estos datos que hablan de una artritis característica de la que estamos mencionando. Muy bien. Gracias. Ahora, pues vean, estas grandes patologías normalmente simplemente nos hablan de la clínica. O sea, y la mayor medida de unos 99% de ello, sabes que está pasando esa artritis. Ya nos vamos a marcar, pero no te lo si ocurren estas situaciones, pues me voy por esto, me voy por el otro. Y ya sé que uno me va a arrojar alguna alteración. O sea, finalmente, si no hay alteraciones, no hay más allá, hablar de una artrosis. Por mucho que se olvidado, algo está pasando aquí. Normalmente la artrosis responde bien a los antiinflamatorios, las artritis no. Es algo que tiene. Muy bien, chicos. ¿Alguien más lo ha entendido? Adelante. Sí, Carita. Doctor, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para artritis? Es lo que les decía, normalmente se usan fármacos como metotrexato. Se utiliza cloroquina, que es un antibiótico, se utiliza sales de oro, también son para esto, y dependiendo del grado de afección que tiene y la tolerancia de los pacientes. Entonces, hay varios medicamentos que son algunos de ellos. Les decía, esto es una variabilidad, lamentablemente son muchas pasitas juntas. Y si no determinan, entonces con una artritis son muy buenos en de generación con alguna definitiva, pero normalmente muchos en las alteraciones por la calidad de los medicamentos muy agresivos. Pero este es el tratamiento. Vale, gracias. Sí. Muy bien, chicos. Sí, veré. Incluso no solo creía, ¿no? De la artritis, bueno, tengo entendido que también de los medicamentos pueden generar un fallo hepático o un fallo renal, ¿no? Sí. Ese es lo grave que se tiene con los medicamentos. La meteorología por ello, porque los medicamentos no tratan tan alcohólico bien. Pero es bastante agresivo. Se diga. O sea, es un medicamento que son bastante severos en los tratamientos. Pero son finalmente con cuestiones inmunológicas. Y a veces desarrolla esa situación. Pero bueno, lamentablemente mejoran mucho los pacientes con los síntomas que se manejan. Y pues ese beneficio, costo-beneficio que se tiene. Lamentablemente. No hay algo que... Se han utilizado cuestiones neurológico. Es un tratamiento que son innovadores, son los manejos. Actualmente esto es un manejo en las guías como comentamos. Y puede variar la resonancia de los pacientes. Una ocasión bastante que era mucho más agresivo que dar una artritis reumatoide y decirle a un paciente que tenía cáncer. No sé, lo asociaban porque normalmente el cáncer sabe va a estar mal, pero en algún momento va a estar bien. La artritis no, la artritis finalmente va a degenerar demasiado el organismo y no propiamente la relación, sino los efectos secundarios va a haber a todo nuestro tratamiento. Sí, no, es una realidad. Claro que, bueno, nada está graduado, nada es conveniente, pero finalmente este tipo de alteraciones en el
es la elemento y el elevado de los inconscientes. Y la definición más importante, lamentablemente va muy mal a través del tiempo. Y lamentablemente empieza con una capacidad terrible. A mí me causa observar gente que lamentablemente hasta para verse o está para abajo, pero es terrible, a pesar de con el tratamiento más ya no les permite hacer sus actividades rutinarias. Sí, es de la grave de esta situación. Pero sí es importante de hablar adecuadamente. Y no cuando es que lo que no lo ayuda para estar muy bien, cómo le va. No hay que digan tomar más, chicos. Siempre recuerden que ustedes deben de tener esa característica para investigar un poco más. Parece que estoy exagerando, pero no hay que ser muy minuciosos cuando nosotros realizamos las preguntas de nuestra historia clínica. Por eso es importante entender qué es el fundamento. Porque si yo mito que le doy la pelea, pero le decía que en la mañana, si las articulaciones, si era si tenía inflamación, si había respiracional, si solamente todo el tiempo, todos estos son importantes cuando ustedes llevan a cabo y finalmente lo que los otros músicos de diagnóstico, que es lo que va a interesar que vayan pendiente. Muy bien, chicos. Pues con eso terminamos el día de hoy. Nos vemos el lunes, hablando de la mañana, para decirnos la siguiente semana. Por ahí cantando en la semana de Navidad. Vamos a hablar de diagnóstico, pero los componentes cada uno para que nos sirve. Entonces, es lo que vamos a realizar. También otra cosa que quiero es, por ejemplo, hay muchos que ya se hablan y lo manejan, pero por ejemplo, de otros qué características que debe tener, entonces también lo vamos a realizar la semana, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ajá. Otro que del año pasado lo hice, que bueno, otro vivo, el tratar de intentar, que bueno, eso tal vez algunos no lo saben hacer, pero otros ni siquiera lo han manipulado como lo hace. Entonces también sería una buena técnica hacerlo. A ver, Carlos, déjame. Carlos, nos va a hablar. ¿Qué necesitas? Adelante. Podría ser de tiempo me deja explicarle de la técnica para intentar. Ya nada más me quería y ya. Sí, digo, lo que para mucha gente el tiempo, somos un poquito desplazados, los continuamos, pero vamos a ver esta parte, porque a veces podemos hacer el check o no lo tenemos visto, pero luego digamos que vamos a ver cómo maneja, para qué sirve. Entonces, vamos a ver las partes. Otra es el check de excepción, que también es importante, y conocemos para qué sirve cada una de ellas. Entonces, para qué sirve la otra, que también es algo que vamos a realizar. Entonces, la semana podemos ver los temas. Y bueno, pues ya Génesis nos va a tirar directos, que pues ya lo tiene con manejo. Y trataremos de aguagar en casa. Ahora trataremos con algo que es lo más común. Entonces, yo hacer este ejercicio. Y otro por ahí, estaremos realizando la basura. Vamos a hacer eso. Ajá. ¿Les parece? Perdón. Si el todo lo tiene, no se preocupen, vamos lo que nos quiera esperar antes de que se trata. Es el de medición, es el de vamos a mostrar todas las vidas, el mama, el turi, el bauma, o la técnica para lo que es la respiración, las definiciones. Y el de diagnóstico, que es el estuche. Finalmente. Gracias. ¿Sí? Ok. Carlos. Carlos tiene problemas. Ok, chicos. Pues si no hay más dudas o más preguntas, descansen. Mañana tienen un feriado que sería libre. Nos vemos el día lunes. Aprovechen el tiempo, chicos. Entonces traten de ponerse al corriente si tienen alguna actividad por ahí pendiente. Ya saben que las actividades se las recibo, nada más cuestión de que me avisen. Que me avisen si se han atrasado en alguna.
Lo que menos quiero es que salgan perjudicados en sus calificaciones. Entonces, pero tampoco ser ahí como que el transatlántico, el barco, ¿no? Pero finalmente no se preocupen. Las actividades que ustedes hagan, me las envían y ya saben que se pueden subir, ¿no? Lo que yo pueda. Recuerden, los foros no los puedo abrir. Eso sí, no. Pero las demás actividades sí las puedo cargar o calificar. ¿Vale? Bueno. Pues cuídense, chicos. Nos estamos viendo. Les mando las actividades mañana. ¿Cómo quedamos? ¿Vale? Bueno. Nos vemos, chicos. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Bye. Hasta el lunes. Hasta luego, doctor.